Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Producción Animal, como todas las semanas, acá por la pantalla de Chacra Televisión. Vamos a comenzar con un tema que nos resulta muy importante resaltar y tiene que ver que del 18 al 24 de noviembre, días pasados, se realizó una semana de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos. Es por ello que estuvimos conversando con un médico veterinario del SENASA, él es Federico Luna, que nos va a contar en detalles de qué se trata y por qué es tan importante estar en alerta con este tema que está vigente. No es un tema de protección y ni prevención, sino que ya está en este momento y por supuesto hay que tomar medidas al respecto. Lo escuchamos. Y ahora sí, como bien lo había prometido, estamos en comunicación con Federico Luna, el director de Productos Veterinarios del SENASA. Bienvenido, Federico, a Producción Animal. Mariela, buenas tardes, muchas gracias. Por supuesto, como ya habíamos anticipado, hablábamos de la peligrosidad de la RAM, de la semana de la concientización, pero queremos saber bien de qué se trata y que lo expliques vos, que sos experto en este tema. Bueno, primero arranquemos entonces por qué es la resistencia antimicrobiana. Y no es más que es la capacidad evolutiva que tienen los microorganismos, particularmente nos interesa a nosotros, en este caso, las bacterias, pero también los virus, los parásitos, y es la capacidad que tienen de desarrollar mecanismos de defensa ante la presencia de una sustancia o un medio que no les sea favorable. Por ejemplo, los antibióticos, que son sustancias que utilizamos habitualmente para tratar enfermedades causadas por estos microorganismos, por estas bacterias, y que ante la presencia de estos antibióticos, las bacterias desarrollan mecanismos para defenderse. Entonces, cuando estas bacterias enferman a una persona, a un animal, estos medicamentos dejan de funcionar y entonces es cuando los tratamientos comienzan a fallar. A eso llamamos resistencia antimicrobiana, que afecta a todos por igual, tanto humanos como animales. Por eso es tan importante, porque no es un problema emergente, es un problema con el que padecemos a diario en los hospitales de todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. Por eso que es muy importante todas aquellas medidas tendientes a reducir su aparición o riesgo o disminuir la velocidad en la que va creciendo para preservar los antibióticos como herramientas terapéuticas. ¿Cómo podemos combatir la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, lo más importante es no enfermarse, tanto las personas como los animales. Porque cuando usamos antibióticos, bien utilizados o mal utilizados, aceleramos este proceso de resistencia antimicrobiana. Entonces, como son herramientas necesarias para curar enfermedades, hay que usarlas cuando realmente son necesarios. Es decir, no utilizar antibióticos cuando no están prescriptos por un veterinario o por un médico. Es decir, si tengo en mi casa, en el cajón de los remedios, que seguramente todos debemos tener, y nos quedaron algunos comprimidos de antibióticos porque alguna vez nos los dio el médico para tratar una enfermedad, y pensamos que esto nos va a servir porque tenemos síntomas parecidos a los que tuvimos en aquel momento, no hay que tomarlos. Siempre hay que tomar un antibiótico cuando un veterinario, cuando un médico lo prescriba, para lo cual primero diagnosticó una enfermedad y determinó cuál es el antibiótico más adecuado para esa enfermedad. Una duda que se me presenta es si la mala utilización de esos medicamentos, por ejemplo, en animales, luego se traspasan a la hora de comer los productos. Bueno, la resistencia antimicrobiana tiene varios mecanismos por los cuales puede llegar de los animales al hombre y viceversa, porque también podemos transmitir mecanismos de resistencia a los animales. Creo que el medio más importante es el medio ambiente. Todos convivimos en un gran medio ambiente donde las bacterias van y vienen y a través de ellos los mecanismos de resistencia. Los alimentos puede ser una de las vías, por eso que es muy importante las buenas prácticas en la casa, la cocción correcta de los alimentos, dónde puede aumentar el riesgo y bueno, con aquellos alimentos que requieren poca cocción o que no lleven cocción, por eso que es muy importante en el caso de las frutas y las verduras lavarlas correctamente. O sea, los alimentos es una de las vías por las cuales puede llegar bacterias resistentes a los humanos y viceversa. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es el contacto diario con la gente, con los animales, que tenemos una relación tan íntima hoy en día, sobre todo con las mascotas, el medio ambiente, consumir agua potable, todo lo que nos rodea
puede contener bacterias que puedan llegar a ser resistentes y nos pueden enfermar. Por eso que es muy importante los cuidados personales. El lavado de manos, por ejemplo, que ahora lo hemos instaurado como una práctica diaria, en la que, en mi caso particular por día, cada 2, 3 horas nos estamos lavando las manos, si salimos a la calle nos lavamos, antes de cocinar nos lavamos, salimos del baño nos lavamos. Las medidas de cuidado personal tienden a reducir la aparición de enfermedad. Si reducimos la aparición de enfermedad, entonces esos antibióticos los vamos a necesitar cuando realmente sea necesario. Esas serían las acciones que tenemos que implementar como ciudadanos para disminuir la resistencia a los antimicrobianos. ¿Cómo hace el seguimiento el SENASA respecto a lo que sucede, las vacunas, cómo controlan las aplicaciones que realizan los veterinarios y luego ese seguimiento para que esos productos que llegan, esos animales que llegan, por ejemplo, a los frigoríficos, estén en correctas condiciones? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero lo más importante de destacar acá es que cuando se utilizan medicamentos en animales, tienen que ser medicamentos, primero indicados para veterinaria, después indicados para la especie a la cual tenemos que administrarlo. Tienen que ser indicados por un veterinario, que es la persona idónea que puede determinar cuál es la enfermedad y cuál es la mejor elección terapéutica para ese animal, y después respetar las indicaciones del veterinario. Es importante que los medicamentos veterinarios sean indicados únicamente por veterinarios. Es muy importante entonces las indicaciones que los profesionales den a los granjeros, a los productores, para que administren de la mejor manera ese medicamento y que sea efectivo como corresponde. Ahora, ¿cómo controla SENASA? SENASA en el año 2015 creó el programa de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en animales de consumo, y desde el año 2017 estamos tomando muestras en frigoríficos, en aves, cerdos y bovinos. Tomamos muestras de materia fecal y ahí buscamos bacterias que están siempre presentes en el intestino de estos animales, Escherichia coli y Enterococcus, y las sometemos a pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Son pruebas de laboratorio en las cuales exponemos a la bacteria a una gama de diferentes antibióticos y nos fijamos si son sensibles o no, es decir, si el antibiótico mata a la bacteria o no la mata. Y en el caso de que no la mata, vamos identificando esos porcentajes de resistencia que nos permiten primero tener un panorama, un conocimiento más cabal de la situación en nuestro sistema productivo, y a partir de eso después tomar medidas de mitigación, generar alarmas que podemos comunicar al sistema de salud, por ejemplo, a través del Instituto Liz Malbrán, que coordina, hace lo propio, pero en el sector humano. Entonces cruzamos la información, ellos saben lo que está pasando del lado del agro, para poder saber cuáles son las medidas que tenemos que tomar para prevenir esto. Y a nosotros nos sirve también para identificar problemas particulares. Por ejemplo, identificamos que en cerdos y en aves teníamos niveles de resistencia a una droga que se llama colistina. Es un antibiótico muy utilizado en medicina humana, y es una de las últimas herramientas terapéuticas en los nosocomios de nuestro país, cuando llegan personas infectadas con bacterias multiresistentes y ya no hay antibióticos que podamos darle para curar a esa persona. Entonces, este antibiótico podríamos decir que es una de las últimas herramientas, es la bala de plata ante estas situaciones, y es por eso que cuando encontramos que en aves y en cerdos teníamos ciertos niveles de resistencia a esta droga, no los animales, sino las bacterias que portan estos animales, decidimos desde el organismo prohibir el uso de la colistina en medicina veterinaria, justamente para preservarla como herramienta terapéutica. Esa es una de las medidas que podemos tomar, pero con la prohibición no se soluciona todo. Acá lo más importante es la educación y la difusión en la comunidad científica, en la comunidad de los productores, los granjeros y los consumidores, porque todos podemos hacer algo para prevenirla, y si todos actuamos en conjunto, este problema lo podemos llegar a tener controlado. Pero es muy importante eso, el uso racional de los medicamentos. ¿Acompañan a los diferentes eslabones de la cadena con algún tipo de charla, de concientización sobre este tema? ¿Y qué balance, Bueno, Federico, podrían hacer sobre el trabajo de antimicrobianos que vienen realizando? desde el 2015 a la fecha hemos dado un montón de charlas a diferentes asociaciones de productores, asociaciones de veterinarios, mesas de las carnes que nuclean a diferentes asociaciones, justamente para poder meter este tema en la agenda y generar conciencia, un cambio de actitud. Particularmente esta semana, del 18 hasta mañana 24, es la Semana Mundial de Concientización del Uso de los Antimicrobianos, impulsada por la OMS, la FAO y la OIE. Y esta semana particularmente estuvimos trabajando mucho en redes sociales,
haciendo varias publicaciones dirigidas a diferentes públicos sobre la correcta cocción de los alimentos, la administración de los medicamentos a los animales, la no automedicación. Y bueno, desde el 2015 a la fecha vemos con buenos ojos que es un tema que de a poco la gente lo empieza a hablar, particularmente sobre el sector productivo. Nos reconforta mucho que el sector de las aves y de los cerdos ya lo ven como un problema y están empezando a trabajar en este sentido. Ya hay granjas que trabajan sin antibióticos o con muy poca cantidad de antibióticos, privilegiando el bienestar de los animales y por ende la menor posibilidad de aparición de la enfermedad. Así que a lo largo de estos años, de a poco, creo que es el desafío más importante, poder instaurar este tema en la agenda de todos los sectores para que lo tomemos como un problema de salud, de una salud, por eso que se hace tanto hincapié en esto, porque nos afecta tanto a animales como humanos, y de a poco vamos viendo ese cambio de actitud. Creo que el público más importante que nos cuesta ahora llegar, pero que en un momento lo lograremos, es el consumidor, es quien demanda otro tipo de alimentos y medidas. ¿De alguna forma esto impulsaría una producción orgánica y más sustentable también y amigable con el medio ambiente? Es una de las cuestiones que se deben considerar para poder reducir el uso antimicrobiano. Lo que se debe garantizar es el bienestar de los animales, que estén en un ambiente seguro, con medidas de bioseguridad, medidas preventivas como la vacunación, todo aquellas medidas que impulsen la no aparición de la enfermedad. Creo que no hay otro camino que no sea ese. Obviamente producción orgánica es otro concepto, pero esto va metido dentro de lo que es la producción orgánica. Por supuesto, Federico, agradecerte esta comunicación. Muchísimas gracias por la claridad de tus palabras y para cerrar me gustaría saber qué perspectivas tienen en el SENASA de cara a este tema y a lo que se puede seguir haciendo en materia de sanidad animal. Bueno, primero esto es un problema, no es un problema emergente, es un problema que ya es tangible, ya tenemos datos crudos que nos han permitido tomar ciertas determinaciones, pero es un problema también que vino para quedarse. Resistencia antimicrobiana no es un problema que vayamos a terminar. Por eso que de cara al futuro, el organismo creó este programa de vigilancia de la resistencia para poder monitorear, para poder evaluar, es un indicador de qué también estemos haciendo no las cosas o qué también estemos tomando las decisiones que tengamos que tomar en este sentido. Y en materia de sanidad animal, en algún momento va a ser tan importante como aquellas enfermedades pararancelarias como puede ser la aftosa, donde todos sabemos que tenemos que vacunar anualmente para mantener un estatus. Bueno, resistencia antimicrobiana en algún momento puede llegar a ser algún requisito que puedan solicitar aquellos países que le compran alimentos a países como el nuestro de la región, que somos países agroexportadores. Por eso que es un problema y es un tema que preocupa y por eso se está ocupando el SENASA en este sentido. El director de Productos Veterinarios del SENASA, Federico Luna, nos contó todo sobre la RAM y la importancia de estar alerta respecto de este tema. Ahora sí, vamos a continuar luego de la pausa con más de producción animal. Les dejo el adelanto. En este caso vamos a hacer un repaso de lo que sucede en el mercado interno, en las exportaciones, con un representante de un frigorífico que justamente nos representa en el mundo. Ahora vamos a la tanda y luego seguimos con más producción animal. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Y ahora sí, segundo bloque de producción animal, como se los había anticipado, vamos a estar escuchando una entrevista a Carlos Riusech. Él es representante del frigorífico Gorina, es cuarta generación, trabaja en diversas áreas y nos va a contar todos los detalles de esta empresa que nos representa en el mundo. Me encuentro en comunicación virtual con Carlos Riusech. Él es representante del frigorífico Gorina y bueno, por supuesto nos va a comentar su desempeño allí en la empresa familiar y un poco dentro de la coyuntura actual que estamos viviendo de este cierre y nuevas aperturas de exportaciones, cómo lo viven desde adentro. Bueno, Carlos, muy bienvenido a Chacra Televisión, a nuestros programas y muchísimas gracias por esta comunicación. Hola Mariela, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y también saludos a toda la gente de Chacra Televisión. ¿Cómo se encuentra actualmente el frigorífico Gorina, dado que es un sello argentino que nos representa en el mundo? Bueno, como muchos de los televidentes deben saber y otros no, es una empresa familiar, consolidada ya hace mucho tiempo. Esto viene ya desde mi bisabuelo, yo soy cuarta generación en el negocio familiar. Mi abuelo se dedicaba a la faena de animales, tenía reparto y carnicerías propias y tercerizadas, y luego mi padre y mi tío dieron, si se quiere, el salto industrial hace 20 años con la adquisición del frigorífico Gorina, y a partir de ahí encaramos nuevos negocios de exportación, expandiéndonos hacia el mundo, ¿no? Eso permitió generar nuevas escalas y nuevos volúmenes de negocio en los que hoy nos encontramos, como bien vos decís, tratando de representar a la Argentina y al negocio de la carne en particular de la mejor manera posible. Bueno, en la industria cárnica hace poquito tiempo nada más parecía no tener techo, venía en un gran crecimiento y hubo un parate de la actividad de cierta manera por el cierre de las exportaciones y la coyuntura político-social que se estaba viviendo. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro y cómo pudieron enfrentar y sobrellevar esta situación que supongo que los afectó? Bueno, como te mencionaba, nuestra empresa es una empresa familiar que hace mucho tiempo se encuentra presente en el rubro y que viene de la venta del mercado interno, por más que hoy estemos con el frigorífico orientados hacia la exportación. Esto lo que nos permite es estar presente en todos los mercados al mismo tiempo, por más que por ahí nuestra vocación hoy en día sea la exportación.
frente a las nuevas circunstancias y a los nuevos escenarios, tratamos de readaptarnos y estamos, como lo estuvimos siempre, pero con un mayor volumen, presentes en el mercado interno, con los cortes que tradicionalmente se consumen localmente, asado, vacío, matambre, algunas pulpas del delantero y otras del trasero, y tratando de también honrar y continuar con los compromisos que tenemos con nuestros clientes de toda la vida en el mercado externo. Bueno, hay un tema muy debatido que tiene que ver con la actual implementación del troceo que proponían y que esto desvirtuaría o no ayudaría, sobre todo frigoríficos y carnicerías. ¿Qué opinión tenés al respecto? Nosotros creemos que ese es un paso hacia adelante de la industria. Hay muy pocos países y con muy pocos, te diría, menos de 3, que siguen comercializando la carne en formato de media res. Y creemos que es un paso positivo que generaría valor, que permitiría vender cada parte, si se quiere, de la media res al consumidor que la requiere en el mercado que la requiera, porque no debemos olvidar que el principal mercado que tiene Argentina, por más que hoy la exportación esté en boga y que China sea el principal mercado y esté en boca de todos, el principal mercado donde se consume la carne argentina es en Argentina. Entonces es importante remarcar que debemos tratar de agregar el mayor valor posible dentro de las condiciones y dentro de las oportunidades que tiene la industria, por supuesto, pero es importante que logremos ir hacia adelante y agregar valor. Creo que en ese sentido el cuarteo es algo que agrega valor, que permite, si se quiere, valga la redundancia, romper la media res en distintos pedazos, ¿sí? O cuartos, como se lo conoce comúnmente en la industria, tratando de localizar cada uno de esos cuartos en los distintos mercados que se encuentra hoy en Argentina, porque no es lo mismo vender partes del delantero o del trasero o el asado o los bifes, que tienen distintos canales de venta, distintos sujetos a los que uno trata de captar, y esto yo creo que ayudaría a generar un mayor valor y un valor agregado dentro de la industria, más allá después de las inversiones que implica, los puestos de trabajo que generaría y demás. Por una preferencia en el consumo de otras carnes, por una cuestión económica y por varias situaciones, fue mermando la cantidad de carne vacuna que consumía el común de la sociedad. ¿Cómo lo ven reflejado y eso actualmente influye en el trabajo que ustedes realizan o mantienen más o menos la misma escala que hace un tiempo atrás? Mirá, como te mencionaba anteriormente, es una realidad lo que vos planteás, el consumo de carne vacuna ha disminuido, pero siempre hay que destacar que el argentino, en líneas generales, tiene una dieta de proteína animal de excelencia, ¿no? Estamos por encima de los 100 kilos de proteína animal por habitante. Obviamente que no escapamos a las tendencias mundiales de consumo de proteínas, tendiendo a un consumo de proteínas aviar y porcina, sí, mucho más elevado. No es menos verdad que distintos sectores complementarios al sector de la carne vacuna, como puede ser el pollo y el cerdo, como mencionaba, lograron escala, lograron mejores eficiencias, y que hoy muchos procesos que en el pasado se hacían con carne vacuna, hoy fueron reemplazados, ¿sí?, con carne de pollo y de cerdo. Esto siempre hablando dentro de lo que es proteína animal. También no nos escapamos a las nuevas tendencias, ¿sí?, de veganismo y de vegetarianismo, que también influyen, obviamente en un porcentaje más reducido dentro de lo que es las tendencias, pero sí influyen si se quiere, en el cociente de cuánta carne por habitante consumimos por año, que generalmente es el indicador que más se mira. Pero yendo a la globalidad, no hay que perder de vista que el argentino tiene una dieta de excelencia en proteína animal y que estamos en línea, todavía muy por encima de lo que es el escenario mundial de consumo de proteína, incluso en el de proteína bovina, ¿no? Bueno, y así como varios cambios surgen, otro tiene que ver con la necesidad que tienen algunos consumidores de estar al tanto de la trazabilidad del producto, de dónde proviene, de cómo se alimenta,
De hecho, hay hipermercados que se han unido a esto y se puede escanear un código QR y saber la información nutricional del animal. Ustedes, que son tendencia en cuanto a tecnología, también en la implementación de tecnología, ¿están acompañando estas necesidades de los consumidores? Hay que destacar que hoy en día hay un sistema de trazabilidad que se trabaja en conjunto con SENASA y que se puede hacer trazabilidad, digamos, por tropa hasta el campo, ¿no? Esto es muy importante destacarlo. Entiendo que gran parte de la mayoría de los televidentes lo hacen diariamente o lo saben cuando sacan una guía o un DTE, pero esto afuera se sabe, se pide y se solicita. Quizás hay que trabajar un poco más en el último eslabón de la cadena de la comercialización, que es en la parte de retail, porque nosotros no hay que olvidar que vendemos contenedores o envíos aéreos también, pero vendemos lotes a comercializadores que no terminan por ahí siendo el que llega al consumidor final, o que por ahí se trocea en el medio mismo en plantas de procesamiento fuera del país. Entonces ahí por ahí la trazabilidad general, no digo que se pierde, pero por ahí no está impresa en la etiqueta. Saliendo de eso, la trazabilidad está asegurada, nosotros participamos cotidianamente de ese proceso. Sí, quizás estamos tratando de desarrollar o de involucrarnos, como bien vos decís, en técnicas instantáneas que permitan al consumidor saber de qué campo vino o de qué provincia vino o más información respecto de los lotes. Pero sí, estamos en consonancia con esas tecnologías. Obviamente queda mucho camino por recorrer. El blockchain no escapa a una de estas posibilidades, pero estamos en vías, sí, de seguir aportando tecnología para que el consumidor conozca más acerca del producto y de sus condiciones. Y ahora sí, finalmente hemos llegado al final de nuestro programa Producción Animal. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Los invito a quedarse con toda la programación de Chacra TV y luego nos encontraremos la próxima semana, como siempre, acá en nuestra querida pantalla.